La tercera estación, donde la califican como la primera caída de Jesús. Óiganme bien, es la caída del cuerpo físico. Cuando el cuerpo físico falla, cuando el cuerpo físico comete errores, y que no nos debemos detener allí, porque en el sendero, en la vía santa del sendero de la realización con el Cristo, nos caemos físicamente. Y esto es lo que representa la primera caída de Jesús. Muy buenas noches, se les habla Fernando Candiotto desde la ciudad de Roma, en Italia, dándole continuidad en la tarde de hoy a este curso sobre luz en el sendero que iniciamos ya hace varios meses. Antes de continuar con la actividad, quiero saludar a los estudiantes y facilitadores de metafísica que están participando de esta sala de Zoom y que espero que sigan participando tan activamente como lo han hecho en actividades anteriores. Y por supuesto también quiero saludar a las personas que se están conectando en este momento y que regularmente se conectan a esta actividad y la siguen a través de las redes sociales, especialmente a través de Facebook, y posteriormente, cuando es subida la actividad a YouTube, la pueden ver también por este medio. Bien, hoy vamos, como les decía, a continuar con este curso. Les voy a compartir allí. Acabamos de ver imágenes filmadas en Jerusalén, en la Vía Santa, como la ha bautizado Rubén Cedeño, la conocida también como Vía Dolorosa, pero por aquello de transmutar los términos negativos, pesados de la era pasada, de la era de Piscis, la rebautizó, la bautizó la Vía Santa. Acabamos de ver imágenes filmadas con Rubén Cedeño dando una explicación en la tercera estación que corresponde con la primera caída. Estas imágenes forman parte de un documental que se llama precisamente Vía Santa, que forma parte de toda una serie de documentales, los documentales de Tierra Santa, y que ustedes pueden ver en su totalidad, al igual que muchos otros videos, sean documentales o de conferencias, en el canal de YouTube de Rubén Cedeño. Entran a YouTube, ponen videos Rubén Cedeño y allí van a encontrar centenares y centenares de conferencias y también de documentales filmados, no solamente en Israel, sino en muchos otros países del mundo y lugares que tienen tanto una importancia metafísica interna como también importancia cultural. Estas caídas de Jesús durante su pasión, durante todo el recorrido por la Vía Santa hasta la crucifixión y posteriormente hasta el Santo Sepulcro, tienen un tremendo mensaje. Y particularmente me recuerdan las palabras del arcángel Rafael que solemos leer cada jueves en el libro de las meditaciones diarias, donde dice lo siguiente: las únicas corrientes de vida que están en extremo peligro son aquellas que, habiéndose caído, no desean levantarse y volver a intentarlo. Allí nos da el Maestro Jesús, durante su recorrido por la Vía Santa, el ejemplo de que cada vez que uno se cae, que el estudiante en el sendero espiritual, en el sendero interno, por algún motivo cae, ya sea por debilidad física, por cuestiones emocionales o incluso mentales, es importante
levantarse y seguir adelante, no darse nunca por vencido. Recordar que como individualizaciones de la divinidad, nuestro verdadero ser, lo que nosotros realmente somos, que es una chispa de la divinidad, una individualización del ser universal, no puede fallar jamás. En esencia, es perfecto. En esencia, es sabiduría, es amor divino, es poder, y está en nosotros el poder para seguir adelante y triunfar. Hay que perseverar y perseverar hasta la victoria final, siempre. Bien, la actividad de hoy la titulamos No Dependencia. La semana anterior estuvimos tocando o abordando juntos la quinta regla. Pero antes de avanzar o continuar ahondando en el contenido y en el significado y la puesta en práctica de esta quinta regla del libro Luz en el Sendero, vamos a recordar un poquito lo que hemos estudiado hasta este momento. Primero que nada, la bibliografía. La bibliografía de este curso está compuesta, como lo están viendo ustedes en pantalla, por los títulos Luz en el Sendero de Mabel Collins, que en realidad, como ya lo hemos comentado previamente, incluye las reglas o los requisitos que debemos poner en práctica para desenvolver la tercera iniciación mayor. Y el libro, originalmente, en realidad, no es de Mabel Collins, le fue dictada a ella por su maestro, por el maestro Hilarión, y a su vez lo recibió de su gurú, el maestro Pablo el Veneciano. Tenemos también los libros Pláticas sobre el Sendero del Ocultismo, volumen 3, en el cual tanto Monseñor Leadbeater como Annie Besant explican, analizan cada una de las reglas que aparecen en el libro Luz en el Sendero. E igualmente tenemos el libro Tercera Iniciación de Rubén Cedeño, donde igualmente el autor analiza cada uno de estos requisitos que debemos poner en práctica. Pero me encantaría mucho que los estudiantes y los facilitadores que están participando de esta sala nos recuerden un poquito lo que hemos estudiado hasta aquí. Vamos a hacer una enumeración sintéticamente de, primero que nada, las 4 declaraciones preliminares. Las 4 declaraciones que encontramos antes de introducirnos en las reglas propiamente dichas. ¿Quién querrá recordarnos cuáles son esas 4 declaraciones preliminares? Veamos. Nora Manso levantó la mano inmediatamente. ¡Qué linda actitud! Bueno, la primera es, antes de que los ojos puedan ver, tienen que haber perdido la capacidad de llorar. Bien. Antes de que el oído pueda escuchar, oír, debe haber perdido la sensibilidad. Antes de que, no me olvidé la tercera, antes de que la voz pueda hablar en presencia de los maestros, debe haber perdido la capacidad de herir. Las palabras deben haber perdido la posibilidad de herir. Bien. Y la última es, antes de que el alma pueda erguirse en presencia de los maestros, los pies deben haberse enjuagado en la sangre del corazón. Bien, perfecto. Vamos entonces con las reglas primera, segunda y tercera que ya estudiamos en actividades anteriores y que cada una de ellas incluye una explicación del maestro Pablo Veneciano que en realidad forma parte, esa explicación, de la 4ª regla. Entonces, ¿quién me puede recordar? Vamos a ver, Damián Sorni, que ya ha levantado la mano, ¿cuáles son esas 3 primeras reglas que ya estudiamos? Las reglas que ya estuvimos estudiando es mata la ambición, pero trabaja como lo hacen los ambiciosos. Bien. Esa es la primera regla. La segunda es mata el deseo de vivir, pero respeta la vida como los que la respetan. O sea,
Como lo hacen los que la Los que desean. la desean, perdón. Y la tercera es mata el bienestar, Mata el deseo de bienestar. el deseo de bienestar, pero vive con felicidad. En definitiva, creo que es así. Pero sé feliz como los que viven para la felicidad. Bien. Sí. Estas tres primeras reglas se agrega una nota del maestro Hilarión. ¿Alguien recuerda la nota del maestro Hilarión? ¿Cómo inicia? Fue el tema también de una de las actividades. Virginia Damario. ¿Mata todo sentimiento de separatividad? No. Estoy hablando de la nota del maestro Hilarión. Helga Bert. Busca la raíz del mal y arráncala. Bien, busca en tu corazón la raíz del mal y arráncala. ¿Cuál era esa raíz del mal? Chan. O sea, tenemos que buscarla y arrancarla, pero no saben cuál es. Vamos. Noraman. Espere. Vamos a ver que hay otros que han levantado la mano. Noemí Barchiesi. Sí, se está refiriendo a la herejía de la separatividad. Eso es lo que tendríamos Exactamente. que arrancar del corazón. Esa es la raíz del mal que hay que buscar y arrancar. Durante la actividad de la semana anterior, iniciamos el estudio de la quinta regla, que es mata todo sentimiento de separatividad. Y estuvimos conversando, o viendo, analizando juntos, que todo sentimiento discordante, inarmónico, negativo, contiene en sí un elemento de rechazo hacia algo o hacia alguien. Y por tanto, todo sentimiento negativo, todo sentimiento desarmónico, es un sentimiento de separatividad. Así que es bastante amplia esta regla. Nos llama a eliminar todo rastro de sentimiento, de emoción negativa, todo rechazo hacia una persona o hacia una cosa. Y esto incluye el sentimiento de temor. El miedo también es rechazo. Rechazo hacia el objeto del temor. También cuando conversamos acerca de los sentimientos de separatividad, hablamos acerca del deseo de dominar a otros, es decir, del autoritarismo. También hay que eliminar ese deseo de querer controlar a otros, dirigir, dominar. Pero ¿cuál es la primera y la mayor dificultad para erradicar una emoción negativa o cualquier hábito negativo? Les pregunto, ¿cuál es la primera dificultad? Levantó la mano Estela Vallejo. ¿Tiene una velocidad Estela Vallejos? Gracias, Fernando. Sí. La primera, interpreto que la primera dificultad, o es la que a mí me pasó, la que me pasa es el apego. Porque estoy apegada a esa cualidad negativa o de separatividad y tengo que hacer todo un trabajo interno para liberarme. Ok, gracias por te acepto el comentario. Vamos a ver qué piensan o qué pueden agregar otros. Luisa Jimena, ¿cuál es la primera dificultad o lo primero que hay que resolver para poder deshacerse, en este caso, de un sentimiento, de un deseo negativo, como puede ser una actitud de autoritarismo? Pienso que sería el dejar de pensar en los deseos de uno, el ego, el egoísmo, para pensar en los demás. Veamos. ¿Qué piensa, qué me dice Paula González? Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Paula. Se me ocurren dos cosas, Fer. Una puede ser la falta de observación, no darme cuenta en el estado emocional en el que uno está.
lo primero para cambiar algo es que... Darme cuenta que estoy pasando por eso. Y luego los hábitos, el hábito de haber generado toda una vida, un sentimiento, enojarme por tal cosa y siempre me enoja lo mismo. Y bueno, eso Pero es un hábito. lo primero es darnos cuenta, porque hay un tema. Hablamos entonces del autoritarismo, leemos y estudiamos en los libros que no deberíamos ser autoritarios, tenemos que liberarnos del autoritarismo, escuchamos al facilitador hablar del asunto, pero si no hacemos si la persona no hace un trabajo de autoobservación y se da cuenta de sus propias actitudes autoritarias, o si no tiene a alguien que en la relación lo observe, se dé cuenta y se lo diga, que puede ser el facilitador, pero podría también ser la persona que es víctima del autoritarismo. Entonces la persona no se da cuenta y sigue, tal vez pensando que no es autoritaria. Levanta la mano Damián Sorni. ¿Querías agregar algo, Dami? Sí, también se podría dar el tema del orgullo, que es una de las principales cosas que uno todavía no maneja, no se observa ni nada, porque el orgullo siempre está y uno observa a los demás por encima, y esa observación nunca la vas a encontrar en uno, con ese orgullo. Y ese orgullo es lo que lo está llevando a la persona a no autoobservarse o a no querer reconocer, tal vez. Exactamente. Evadir el reconocer, en este caso puede ser el autoritarismo, podría ser el temor también, o cualquier otra característica negativa, cualquier otro sentimiento separatista, de separatismo, de separatividad, que la persona no termina de erradicar. Zulma Balfre, ¿querías agregar algo? Sí, estaba escuchando y yo digo, también es una negación, no reconocer que uno es así. Cuando hablamos de autoritarismo hay dos partes, que puedo llegar a ser autoritario y que también soy, por ejemplo, una persona que se deja dominar, pero también es un miedo. La base de todo puede ser una negación y un miedo también a esa autoridad. Pero a veces soy autoritario y no lo reconozco, una negación hay, una falta de observación, como decía Paula. No sé si podemos generalizar, pero se da en muchos casos lo siguiente, que la persona autoritaria no se percata de la actitud autoritaria porque ha vivido tal vez toda la vida en un ámbito o ha crecido en un ámbito autoritario. Por ejemplo, si los padres o alguno de los progenitores era una persona autoritaria, un padre o una madre castradora, el patrón de conducta que tiene la persona es ese. Hay una relación de miedo, de temor hacia la autoridad. Y se da muchas veces que la persona traspola esa relación tóxica de temor hacia la autoridad hacia otras personas en otros ámbitos de la vida que ocupan aparentemente una posición de autoridad. Puede ser un maestro, profesor en el colegio, puede ser un jefe en el trabajo, y como ese es el patrón de conducta que la persona ha asumido y asimilado, más o menos en forma inconsciente, es también el patrón que reproduce. Si ha sido un hijo de un padre autoritario, puede que se convierta a su vez en un padre o una madre autoritaria, en un jefe autoritario, en un facilitador de metafísica autoritario. Y a menos que a través de la autoobservación o de alguna manera nos demos cuenta de eso y empecemos a hacer un trabajo interno de cambiar ese hábito negativo y reemplazarlo, ¿sí?, por un hábito, por una forma de relacionarnos que sea positiva, basada en el respeto, basado en el amor, basado en la libertad, entonces la persona continúa repitiendo esos patrones. Y como mencionaba, creo que fue Zulma Balfre, minutos atrás, es muy común ver esto. La persona
que es autoritaria o tiene una actitud autoritaria con los subalternos, generalmente tiene una actitud sumisa con los superiores en el ámbito, aunque sea superiores, me refiero a una autoridad en el trabajo o en cualquier otro ámbito. Entonces, esa persona sumisa, faldera, temerosa y timorata en el rapporto, en la relación con la persona que está por encima en un cargo, por ejemplo, es un ogro y un tirano con los subalternos. No sé si, por ejemplo, Damián, ¿tienes algo para agregar al tema o alguien quiere agregar algo al tema? Mira, lo explicaste muy bien, está todo desarrollado, la personalidad a veces en cómo uno se va formando, cómo uno va creciendo, el ambiente que tiene, y tiene mucho que ver también el trabajo que hay interno, de su propia observación. Lo que pasa es que en ningún lado, salvo en metafísica o en otra escuela espiritual, te llevan a eso, sino lo que te producen es seguir mirando hacia afuera, seguir gobernando, seguir mandando, y el que tiene un poder, tiene una autoridad, está contento. Lo único que no está contento es cuando no le hacen caso. Nada más. O sea, él está bien. Él no ve nada diferente. El tema es cuando uno empieza a hacer esa retrospección o te empieza a importar otra persona. Sí. Cuando tenés otra persona o otro objeto, ¿sí? A veces es un animal, a veces es un objeto, a veces es un familiar, un hijo, una madre. Ahí empezás a hacer una introspección y empezás a poner adelante a otra cosa. Pero eso te lo hace la vida durante muchísimos años siendo vos autoritario. Te da un golpazo. Bien, ahora fíjense una cosa, como tocó el tema, o planteó el tema minutos atrás, Zulma Valfre, tenemos dos caras. Por un lado, la actitud autoritaria que puede engendrar temor en las personas víctimas del autoritarismo. Y por el otro lado, en la otra cara, el propio temor del autoritario a la autoridad. Entonces, si la persona no se da cuenta de su actitud autoritaria hacia otros, al menos puede que se dé cuenta del temor del cual es víctima. En cualquiera de los casos, es importante trabajarlo internamente. Y el temor, por no decir en realidad la fe, es uno de los primeros puntos que trabajamos en metafísica. Creo que ya en las primeras actividades, si no en la primera actividad, se trata el tema. Está aquella famosa frase de lo único a lo que hay que temerle es al temor, porque el temor no puede atraer otra cosa que lo temido. Y cuando uno se da cuenta de que le tiene miedo a algo o a alguien, trabajar para liberarse a eso, desenvolviendo la fe, desenvolviendo la confianza en sí mismo, en Dios, en la vida, hasta verse libre de eso. ¿Pero qué hace usted 5, 10, 20, 30 años en la metafísica lleno de los mismos miedos que lo paralizan? Haga algo con eso, por favor. Los elementos y las herramientas las tiene, pero nadie las puede usar por usted. Bien, la actividad de hoy, aunque no se ocupa propiamente del temor, pero tiene que ver con esto. Se llama no dependencia y a lo que nos vamos a abocar a continuación, entre todos, es, con el favor de Dios, a profundizar sobre la segunda parte de esta quinta regla del libro Luz en el Sendero. La primera parte, que ya la comenzamos a abordar juntos la semana pasada, reza, mata todo sentimiento de separatividad. Y sobre eso estuvimos profundizando e incluso hemos estado conversando hasta ahora. La segunda parte de esta regla, que en realidad es el comentario del maestro Pablo el Veneciano a esta regla y que forma parte de la número 8, dice así: no obstante, permanece solo y aislado, porque nada cuanto tiene cuerpo,
nada de cuanto tiene conciencia de la separación, nada de cuanto está fuera de lo eterno puede venir en tu auxilio. Se las leo de nuevo. Esto es la regla completa. La primera parte y su aclaración. Mata todo sentimiento de separatividad. No obstante, permanece solo y aislado, porque nada de cuanto tiene cuerpo, nada de cuanto tiene conciencia de la separación, nada de cuanto está fuera de lo eterno puede venir en tu auxilio. Y la pregunta es, ¿y por qué nada de esto puede venir en tu auxilio? Jimena Vélez. Porque todo lo que dice, todo lo que tiene materia está destinado a desaparecer. Entonces, la conciencia, nuestro ser interno es lo que va a permanecer por siempre. Por eso tenemos que poner la atención en nuestro ser interno y no estar esperando el auxilio externo de lo material. Ok, entonces nada de esto nos puede auxiliar porque, como decías, Jimena, todo eso es impermanente. Y en la práctica, en una situación práctica, ¿esto qué significa? ¿Alguien me puede poner un ejemplo concreto? Quedó la mano levantada de Estela Vallejos. Gracias, Fer. Gracias, Estela. Un ejemplo concreto que a mí se me viene ahora a la mente es cuando mi hija se fue a vivir al extranjero, a mí me agarró como un estado de desesperación, me movió todo el piso porque se fue toda mi familia. Y yo no entendía cómo manejar el asunto hasta que, gracias Padre, empezamos esos tratamientos que hacíamos de meditación todos los días, Fernando. Sí. Y eso me ayudó a nuevamente a enfocarme y a mirar hacia adentro y a buscar dentro mío la solución de todo eso, que la solución era aceptar esa realidad y empezar una nueva vida y ser feliz con mi vida. Pero antes de todo, de la meditación, yo estaba recontra perdida. Estabas desesperada. Sí, totalmente. Damián Sorni, ¿quieres agregar algo? Que tienes la mano levantada. Sí, yo lo estoy relacionando eso de permanecer solo y aislado y que no vas a poder recibir una ayuda con nada que tenga un cuerpo que esté separado. Lo estoy relacionando más nada con el tema del trabajo que uno tiene en la meditación y lo estoy relacionando con el perdón. Perdonar a alguien, desarrollar el perdón, transmutar ese odio, ese rechazo, lo tiene que hacer uno solo, aislado, y no puede venir nadie externo a darte nada. El trabajo lo tenés que hacer vos. Digamos, básicamente, la práctica de la enseñanza nadie la puede realizar por uno, la tiene que hacer uno mismo. En el mejor de los casos, el facilitador, el maestro, el que instruye, lo que hace es comunicar los elementos, las herramientas, pero nadie puede poner en práctica la enseñanza por uno mismo, lo tiene que hacer la propia persona. También se me ocurre que esto en la práctica significa que en el momento de necesidad puede ocurrir que los contactos, las influencias, los amigos, los padres, que en los momentos de dificultad pueden ser psicológicamente el punto en el que la persona se apoye, los familiares o los hijos, como estaba mencionando oportunamente Estela Vallejos, no estén, por el motivo que sea, o porque han desencarnado, o porque están lejos. Puede ser que en el momento de necesidad, el facilitador al que acostumbras llamar para que te diga qué hacer, ¿sí?,
o para que te sugiera o te dé un consejo, se haya ido de viaje. Puede pasar que aquello en lo material, en lo que fundamentábamos nuestra seguridad, se haya sido perdido, porque a fin de cuentas todo lo material, como Jimena Vélez lo exponía, tiene inicio y tiene fin, es impermanente. Entonces, en lo único en lo que realmente nos podemos refugiar es en qué, dice, en lo eterno. Se los leo de nuevo. No obstante, permanece solo y aislado, porque nada de cuanto tiene cuerpo, nada de cuanto tiene conciencia de la separación, nada de cuanto está fuera de lo eterno puede venir en tu auxilio. O sea, lo único que puede venir en tu auxilio es lo eterno. ¿Y qué es lo eterno? Jorge Tronca. Ahí se refiere, Fernando, buenas noches. Buenas noches. A buscar la presencia yo soy en uno, a unificarse con la presencia yo soy, porque todas las ayudas que puedan venir de lo externo es para auxiliarnos en el momento y no erradica la raíz del asunto, del problema. Entonces, solamente encontrándose con su verdadero ser, que es lo eterno, podríamos erradicar la raíz del problema. O sea, básicamente lo eterno, en lo único en lo que podemos buscar refugio es el ser en nosotros. ¿Alguien quiere agregar? Helga Bern, que ha levantado la mano. ¿Quieres agregar algo, Helga? Sí, en la enseñanza, en el grupo, en el facilitador, como, bueno, que todo tiene que ver con esto de la presencia. Helga, y si la enseñanza, a ver, sí, lo que te decía recién, se refugia en el facilitador, y si el facilitador está de viaje y no contesta el teléfono, sí. Y si el grupo no está, porque la persona está literalmente sola en otro país, ahí lo que está diciendo es, permanece solo y aislado porque nada de cuanto tiene cuerpo te puede auxiliar. Eso está incluyendo a esto. ¿Bien? Sí. Ok. Virginia Damario. Sí, me puse a pensar ahora con ese tema de mantenerme aislada, que bueno, hace 22 años que facilito la enseñanza y desde aquel tiempo no hay viernes ni sábado que lo tenga libre cuando la gente te dice, vení, vamos a un bar, vamos a salir, vamos al teatro, y siempre sola, estudiando, preparando la actividad, y en eso me apoyo, en la enseñanza, como dijo Helga, y en la sabiduría y el aprendizaje que me da esta enseñanza interna, y no como dice ahí, el cuerpo, en lo externo y la ilusión de salir, de pasarla bien, que es efímero y es momentáneo. No sé si viene al caso eso. A ver, vamos a algo que planteó Helga hace un instante. Agregó el ser, agregó el Dharma. El Dharma que uno haya recibido, el Dharma o la enseñanza que uno tenga, es algo en lo que te podés refugiar siempre. Cuestión de recordarlo. Además, porque el Dharma o las leyes son eternas, los principios universales son eternos, se cumplen siempre. Es un punto en el que te podés refugiar. El conocimiento y la conciencia que hayas adquirido de la enseñanza. Para salir, aplicándola, salir de la situación, transmutarla, o saber, en última instancia, que esa situación, si es una situación inarmónica, negativa, es impermanente y tiene que terminar. Y que si se eliminan las causas, la apariencia tiene que desaparecer, porque no es eterna. Entonces ya tenemos dos elementos eternos. Tenemos el ser, que es eterno, Dios en nosotros, el Dharma, que es eterno. ¿Qué más podemos agregar que es eterno?
Vamos a dejarlo hasta ahí, si quieren. ¿Quiere agregar algo, Zulma Valfre? Lo que quería agregar cuando estaban hablando recién, que me recordó un ejemplo mío, la manipulación de hace unos años atrás dentro del ámbito laboral, porque lograban manipular mi persona en el sentido de los miedos. ¿Qué puede pasar si no haces lo que nosotros te decimos? La situación del país. Eso era lo que permanentemente en mi ámbito laboral habían hecho durante mucho tiempo. Hasta que empecé a practicar la enseñanza, el Dharma, pero a practicarlo, meditar diariamente, hacer tratamientos. Pero yo no noté nada hasta que en determinado momento, cuando hubo estos planteos diarios o periódicos, yo empecé a decir, bueno, pero eso no le pasa a todo el mundo, a mí no me tiene por qué pasar, quedarme sin trabajo, seguir cumpliendo antigüedad o tener años. Yo me di cuenta que empecé a tener, por la práctica de ese conocimiento o la relación diaria, hacer la meditación, como decía recién, o tratamientos, fortaleza, o sea, confianza, y empezar a darme cuenta que había perdido miedos o perdido esos temores. Bueno, eso quería decir, simplemente. Perder temores por la práctica. Bien, entonces, resumiendo y sintetizando hasta aquí, el objeto de esta regla, o al menos de la segunda parte de esta regla, es aprender a no depender, o mejor dicho, no aprender, desenvolver el hecho de no depender, sino del ser interno. Si no me equivoco, en la actividad anterior o en alguna de las anteriores, recordamos unas palabras del maestro Serapis Bey, que antes de llegar a la ascensión, el estudiante debe demostrar el hecho de aprender a depender solamente de su ser interno, solamente de la presencia yo soy para todo, incluso hasta para precipitar el plato de comida que va a ingerir. Y cuando habla de este tema, Serapis Bey pone como ejemplo el de Moisés en el desierto. Es decir, el ejemplo es literal. De encontrarse solo, sin comer y precipitar comida, precipitar agua, poniendo en acción el poder interno. ¿Vamos? Avanzamos un poquito. Dice Annie Besant, no depender de nadie. El discípulo debe matar el sentido de separatividad, pero debe aprender a mantenerse solo, a fin de que pueda ser fuerte con la fortaleza del yo divino dentro de sí. Debe ser como una estrella en el firmamento, que da luz a todo y no la toma de nadie. Entonces, para ser de ayuda en el trabajo del maestro, al menos a cierto nivel, o probablemente en general, entonces debe ser capaz de pararse sobre sus propios pies, apoyarse en sí mismo, ser luz para sí mismo, como lo dice el señor Gautama, cuando afirma, sed lámparas, sean lámparas para ustedes mismos. En ese sentido, para poder ser de utilidad en el trabajo, porque puede ser que realizar ese trabajo implique que el estudiante deba estar en capacidad de precipitar lo que haga falta. No estoy hablando de precipitar de la nada, pero si hay que hacer un trabajo en un barrio, en una ciudad, en otro país, puede darse el caso que sea necesario que el estudiante migre a esa ciudad o a ese país y sea capaz de mantenerse solo, en armonía, de generar un grupo, de comunicar la enseñanza, de conseguir el material de apoyo para dar los cursos, si el trabajo que está haciendo es llevar la enseñanza. Es necesario que sea capaz de mantenerse armonioso, equilibrado y llevar adelante ese trabajo a pesar de estar lejos de
en el plano físico por lo menos, de su hogar, de sus objetos queridos, de sus seres amados, incluso puede estar lejos del propio grupo, lejos al menos físicamente. Hoy en día, gracias a Dios, los medios de comunicación nos permiten estar, como valga la redundancia, en contacto continuo prácticamente con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, con nuestro facilitador, con nuestros compañeros de grupo, con los estudiantes, etc. No importa dónde estemos, a pesar de la distancia física. Pero piensen que en un pasado no muy lejano, irse a vivir a otra ciudad nomás, ni hablemos a otro país, era pasar largos periodos de tiempo incomunicado o alejado, incluso de este modo, de nuestros seres queridos. Y todos los que han migrado a otras ciudades o a otros países saben de lo que estamos hablando. Y aún a pesar de todos los medios de comunicaciones con los que contamos hoy en día, la distancia física se siente. Y hay que ser capaz de mantenerse en armonía. Y en el caso del estudiante, no dejarse arrastrar por un lado por el maya. Olvidarse de a qué fue, a ese pueblo, a esa ciudad, a ese país, cuál era el trabajo a llevar adelante. O no dejarse arrastrar por las opiniones que puede escuchar de otras personas que creen saber qué es lo que tiene que hacer o cómo es que lo tiene que hacer, y le cambien de alguna manera la pureza de intención o la pureza que, como el cuarto paso de la precipitación, es indispensable para llegar a la manifestación cualquier plan que tengamos. No sé qué tan claro haya sido lo expuesto. No sé si tienen comentarios o tal vez preguntas que quieran hacer. Paula González. No, tal vez lo clave en esto que vos estás mencionando, Fernando, es la voluntad férrea que uno tiene que tener para continuar a pesar de los posibles desvíos que pueda haber o las tentaciones que puedan venir. Y estar claro en la meta que uno tiene por delante y avanzar, no importa las dificultades que puedan haber. Hay un caso que me viene ahora a la mente, pero no, que es un caso real, pero no es único. Hay otros similares de una persona que dejó su ciudad y su país para ir a vivir a otra ciudad, con la intención, mejor dicho, de ir a vivir a otra ciudad para llevar adelante un trabajo de expansión de la enseñanza. A los pocos días se le cruzó alguien, no sé si se enamoró, se encantó con esa persona, y las próximas semanas o meses se distrajo disfrutando de los amores con esa persona, gastó el dinero que llevaba para mantenerse los primeros meses, y cuando se le acabó el dinero se tuvo que volver a su casa, sin llevar adelante nunca el trabajo. Eso por ponerles un ejemplo. Pero hay otros, más o menos similares. Bien, entonces hay que tener hay que haber desarrollado una fortaleza interna de apoyarse en el propio ser divino para poder mantenerse en esa posición y llevar adelante el trabajo sin distraerse, sin enredarse en el velo de malla, como en el caso que acabo de citar, sin dejarse llevar, como a veces ocurre, por las opiniones de otras personas, aparentemente muy conocedoras, pero que del asunto del sendero no saben nada o saben muy poco.
Y si la persona por la lejanía, por ejemplo, de su grupo o de su facilitador, se deja llevar por esas opiniones, fácilmente se desvía del objetivo. Y la pureza, esa es la pureza, que es el cuarto paso de la precipitación, que no se debe perder, porque si se pierde la pureza, se distorsiona el arquetipo mental del plan a precipitar y no se precipita nada, o lo que se precipita es una porquería que no sirve para nada, o que en vez de adelantar el trabajo lo que hace es obstaculizarlo. Bien, avanzamos. Ni siquiera del maestro, dice Leadbeater. Cuando el tiempo llegue, el discípulo debe aprender a no necesitar ni siquiera de la ayuda del maestro, a fin de que pueda convertirse en un centro de fuerza como el maestro mismo. Ese es el punto. Esta experiencia de soledad es una experiencia asociada tanto a la tercera como a la cuarta iniciación. Recordemos que en la tercera iniciación mayor, hay uno de los puntos que debe aprender el estudiante es a mantenerse solo, a soportar el hecho de estar solo, a soportar el aparente éxito y a soportar el aparente fracaso. Pero después también, por supuesto, está asociada a la experiencia de la cuarta iniciación tipificada por el Maestro Jesús, especialmente en la crucifixión. Ya en la vía santa o en la vía dolorosa, el Maestro Jesús se encuentra más o menos solo. Alguna mano que le da Simón Cirineo en un momento, se encuentra con su madre, pero está solo. Nadie puede sufrir por él o hacer por él lo que está haciendo. Y en la crucifixión, escuchamos la famosa frase de Jesús: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O sea, se encontraba solo. Entonces, hay dos momentos particulares. Uno lo comentamos en la actividad anterior y es la vivencia de Jesús en Getsemaní en los momentos previos a ser apresado, cuando se retira a orar en el huerto de los olivos acompañado de 3 de sus estudiantes, los más cercanos: San Pedro, Santiago y San Juan. Les pide que lo acompañen para orar juntos, pero ellos se quedan dormidos. O sea, en ese momento de dificultad, de presión, de presión psicológica, en ese momento tan fuerte que tenía el Maestro Jesús, y ni siquiera puede contar con los discípulos más cercanos. Esas cosas pueden pasar en la vivencia interna. Que usted piense que va a llevar adelante un trabajo acompañado por ciertas personas y en el momento crítico esas personas no estén. No pueda contar con ellas porque están literalmente dormidas, como San Pedro, San Juan y Santiago en ese momento. Luego tenemos el momento de la crucifixión, donde Jesús se encuentra abandonado por los apóstoles, que muchos de ellos creen que ha fallado, que se equivocaron al seguirlo, pero acompañado sí por 3 de ellos, por San Juan, por su madre, María, y por María Magdalena. Pero que de todas maneras, aunque estén allí al pie de la cruz, la Madre María sosteniéndole el concepto inmaculado y acompañándolo de alguna manera el amor de un discípulo y el amor de una mujer, María Magdalena, Jesús en la cruz está crucificado y nadie puede sufrir por él lo que él está viviendo, nadie puede atravesar por él lo que está atravesando. Les pregunto, en la vida del señor Gautama, también él, en los años de búsqueda
antes de llegar a la iluminación, antes de desenvolver el completo despertar, se encuentra en esa situación. ¿Cuál es esa situación? ¿Cuál es ese momento? Jorge Tronca. Ese momento es cuando los compañeros del grupo, los 5 compañeros del grupo, lo dejan solo porque había recibido un plato de arroz de parte de Sunyata. De parte de Suyata había recibido un plato de arroz de parte de una mujer. Los 5 ascetas que lo habían acompañado durante ese periodo creen que el Buda ha roto sus votos, ha abandonado la búsqueda de la iluminación y de la liberación final, y entonces lo abandonan. Y el Gautama se encuentra en esa soledad, pero sabe que debe seguir adelante a pesar de todo hasta alcanzar el completo despertar. Entonces, leemos de nuevo estas palabras de Leadbeater. Vamos a ver, ¿quién quisiera leer? Silvina Saucedo, bien, gracias. Vamos a tratar de que gracias. Todos participen. Buenas noches. Buenas noches. Ni siquiera del maestro. Cuando el tiempo llegue, el discípulo debe aprender a no necesitar ni siquiera de la ayuda del maestro, a fin de que pueda convertirse en un centro de fuerza como el maestro mismo. Bien, entonces, el maestro puede ser el maestro espiritual y puede ser el facilitador físico, ¿sí? El que comunica la enseñanza, que puede ser hasta un verdadero maestro físico. Puede comunicar la enseñanza, puede explicarte cómo implementarla, puede señalar los errores y de alguna manera acompañar al estudiante en un proceso de entrenamiento. ¿Cómo ocurre de alguna manera en una institución educativa? Aquí tenemos el caso de Jorge Tronca o de Alejandra Capuzzi, que son profesores y trabajan o han trabajado en el ámbito educativo. El estudiante te puede hacer una pregunta cuando no entiende algo, para que le explique de qué manera resolver el problema. Pero un día, llega el día del examen, ¿verdad? Y el día del examen, el TET, la prueba, la tiene que resolver el estudiante, solo. Si no, no es examen. Si no, no es prueba, y si no, no lo podés aprobar. Porque no sabés si es competente o no para llevar adelante determinado trabajo o realizar determinadas tareas. Es decir, en un trabajo, la secretaria tiene que ser competente y capaz de escribir una carta comercial, realizar un presupuesto y realizar determinadas tareas administrativas sin tener que estar preguntándole a nadie cómo se hace. Estamos todos de acuerdo en eso. En ese sentido, tiene que haber un grado de no dependencia, un grado de capacidad para llevar adelante un cierto y determinado trabajo. Lo que no quiere decir que no haya una interdependencia entre todos los que llevan adelante una obra, una interdependencia que nunca se puede cortar, que es natural, porque en la vida todos vivimos, ¿sí?, en un movimiento de interdependencia. Pero cada uno tiene que estar en la capacidad de llevar adelante una labor en específica sin tener que estar preguntándole a otro cómo se hace. De lo contrario, esa persona no es competente. Está ocupando un lugar que no le corresponde, con el que no puede. Es claro lo que estamos... En este sentido, el estudiante tiene que encontrarse, puede ser que esta experiencia de soledad o esta prueba de encontrarse solo
se dé no una, sino varias veces. Puede que haya una que sea el clímax de esta no dependencia, como el que vivió Jesús en la cuarta iniciación, o el que vive el estudiante en algún momento a medida que atraviesa la cuarta iniciación. El objetivo es ese. Tiene que demostrar, y demostrarse sobre todo a sí mismo, el hecho de que es capaz de apoyarse en su propio ser, que ha alcanzado esa identificación con su propio ser y que no depende de nadie, aunque esté en interdependencia con toda la creación. ¿Preguntas, comentarios? Jorge Tronca. Sí, me viene a la mente cuando Jesús le dice a los discípulos, me tengo que ir para que pueda venir el Santo Confortador. Tiene que ver con eso, dejarlos solos para que puedan desenvolverse solos. ¿Qué pasó durante la pasión? Que todos esos estudiantes que lo abandonan, temerosos, San Pedro que lo niega por miedo a ser igualmente apresado y tener el mismo final que su maestro. Otros que seguramente dudaron en el momento de crisis de Jesús, no entendieron lo que Jesús les había tratado de explicar previamente cuando les había anunciado que iba a pasar por esa pasión. Tenían un grado de dependencia con el maestro. De hecho, se sentían deprimidos, tristes, después de la crucifixión, apesadumbrados, perseguidos. Entonces, el Maestro Jesús tuvo que pedir una dispensación al Espíritu Santo para que esos estudiantes fueran recargados con entusiasmo, con valor, con fortaleza, con seguridad, porque no habían alcanzado el grado de desenvolvimiento interno necesario para llevar adelante la labor que tenían en puertas. Durante los 3 años del ministerio de Jesús, durante esos 3 años los que ellos habían estado bajo entrenamiento con su maestro, no habían desenvuelto el grado de contacto, de unión con su ser interno necesario para llevar adelante el trabajo. En el momento de crisis, Jesús siguió adelante, fue perseverante, fue crucificado y resucitó. Él hizo lo que tenía que hacer. San Juan, María Magdalena y la Madre María igualmente. Ellos no fracasaron, siguieron adelante, pero el resto no pasaron la prueba. Y por no pasar esa prueba de la soledad, porque ellos también les tocó la prueba por la que vivió Jesús. No estaban crucificados, pero eran los discípulos de un condenado a la crucifixión, que era lo peor que podía pasar. Por no pasar ellos esa prueba, aunque tenían la oportunidad de alcanzar la ascensión al final de esa encarnación, perdieron la oportunidad y tuvieron que volver a la encarnación por haber fallado en ese punto. Y llevaron adelante el trabajo de expansión de la enseñanza, pero con una ayuda adicional. Porque a fin de cuentas la era de Piscis y la enseñanza de la era de Piscis se tenía que expandir. No se podía dejar de hacer el trabajo y no había otros instrumentos a la mano. Y aunque hubieran fallado en ese momento de crisis, era lo mejorcito que había. ¿Algún otro comentario? Silvina Saucedo. Esto también me hace pensar a lo que nos dice el señor Gautama, sean lámparas para ustedes mismos. Y también me enfoco en esa interrelación o intercomunicación que tiene que ver con el facilitador, que ser lámparas no significa no tenerlo,
sino tenerlo, pero no depender del facilitador para resolver las propias cuestiones o esas situaciones en las que la vida nos va poniendo o que nos toca en el mismo camino de aprendizaje. Es que, a ver, Silvina, vamos a ponerlo, ponía como ejemplo el proceso, la forma en que funciona cualquier institución educativa. Pongamos el caso de una universidad. Si sale de allí un ingeniero, ese ingeniero se supone competente y tiene que estar en capacidad de construir un puente sin estar llamando todos los días al profesor que le enseñó cómo construir un puente para que le revise los planos y vea si los cálculos están bien. Eso no quiere decir que ese ingeniero, que es capaz de diseñar y de construir un puente, vaya a negar la universidad en la que se formó. Al contrario, generalmente los profesionales, si son buenos, se llenan la boca hablando de en qué universidad se formaron y cuáles fueron sus maestros. Bien, pero eso no implica, eso no significa que cuando ellos tienen que llevar adelante su trabajo tienen que ir a la universidad para que los profesores les resuelvan cómo llevar a cabo su trabajo. Si así fuera, nos hablaría de un mal profesional y de una pésima institución educativa. Estamos hablando de eso, no tienen nada que ver una cosa con la otra. Bien, avanzamos. Podemos entonces hacer este tratamiento juntos, si así lo desean. Yo soy la única presencia, el único poder, la única inteligencia y la única actividad actuando, creando, sosteniendo y dirigiendo en mi vida y en el mundo. Nadie más tiene poder, sabe o actúa sino Dios, el absoluto. Esto me recuerda mucho la enseñanza del maestro Saint-Germain, porque toda la enseñanza del maestro Saint-Germain es no dualista. Si lo pusiéramos en términos del Sanatana Dharma, es completamente advaita, no dualista. Toda la enseñanza del maestro Saint-Germain va dirigida a que el estudiante aprenda a depender solamente de su presencia yo soy y de nada más. Y coincide esto con el planteamiento que hace el señor Gautama en su última enseñanza pública y que cada año en la luna llena del mes de junio se celebra en la fiesta de la buena voluntad mundial, o se recuerda, se conmemora, el día en que el Gautama dio ese último discurso y pronunció esas últimas palabras que incluyen la frase, sean lámparas para ustedes mismos. Apoyarse en uno mismo, porque si usted no se apoya en sí mismo, ¿qué libertad hay? Les pregunto yo, ¿y nunca se pusieron a pensar, y los maestros, a quién invocan? ¿Se pusieron a pensar alguna vez? ¿Y los maestros, a quién invocan? Si tuvieran que invocar, Estela Vallejos. Y yo digo que invocan a la presencia, a su presencia yo soy. Si ellos son la presencia, ¿cómo van a invocar a la presencia? Ah, entonces no sé. Ellos son lámparas para sí mismos. Ellos, como lo expone tan poéticamente Annie Besant, son como la estrella que da su luz y no la toma de nadie. Me recuerda también las palabras muy poéticas de La voz del silencio. Si no puede ser como el sol, sea al menos una humilde estrella, pero da tu luz. Ahora, como lo hace una estrella o como lo hace el sol, que es otra estrella,
es dar la luz sin tomarla de nadie. Pero para eso tiene que haber una identificación con la luz que realmente somos. Tú nunca estarás solos. El sentirse solo es una ilusión. Anivesa. ¿Por qué? Aquí hay gente que no está participando, ¿eh? Que se meten en una sala de Zoom, no sé para qué. Yo voy a esperar que levanten la mano. O los votamos, los sacamos de la sala de Zoom. Vamos a ver Luisa Jimena, que levantó la mano. Sí, gracias, Fernando. Yo me acordé de esa frase que dice, mientras alguien me invoque, yo estaré ahí. O sea, con una persona que me invoque, yo estaré ahí. Entonces, algo así, no me acuerdo bien de la frase, que es de que Dios está contigo. Si tú invocas a tu yo soy, estará Dios contigo. Entonces nunca vas a estar solo. Yo diría, la pregunta la pondría de otra forma. ¿Alguien alguna vez está realmente solo? ¿Es posible realmente estar solo? Pues no. ¿Por qué no? Porque siempre hay alguien, ¿no? No estamos solos en el mundo, no estamos... Si uno está en el desierto, bueno, sí, dependiendo, ¿no? Si se puede sentir solo. Podrá no haber una compañía humana, pero no quiere decir que no haya vida, que no haya cosas. En el desierto está la arena, está el sol, está el aire. Algo hay. Y en los planos internos hay un gentío, siempre. Pero bueno, quitemos los planos internos, puede haber quien no crea. A ver, hay cosas, hay vida en todas partes. Nunca estamos completa y realmente solos. Y generalmente cuando decimos que estamos solos, ¿a qué hacemos referencia? Zulma Valfred. Cuando decimos que estamos solos, hacemos referencia al entorno, a que no estamos con nadie en general. Al entorno, sé un poco más específica. ¿Ese entorno qué es? Sería la familia, sería, por ejemplo, si es una pareja, los hijos. Cuando uno dice que no está solo y lo dice coloquialmente, está hablando de personas físicas, en realidad. A ver, vos vivís en la ciudad de Salta, donde viven 600.000 habitantes. ¿Cómo hace para estar sola en Salta? Nunca. Cuando decís que esté sola en mi casa. Cuando decís que estás sola es que podés no estar en compañía de tus seres queridos, o de las personas en las que tenés confianza, o de las personas en las que te apoyás psicológicamente. Pero yo nomás en el edificio donde me encuentro deben vivir 100 personas. Y en la ciudad en la que estoy hay 5 millones. Vamos, o sea, realmente solos no estamos. Es una ilusión el hecho de estar solos. ¿Vamos? Sí. Soledad. ¿Quién quiere leer? Francisco Casquete, que levantó la mano. Gracias, Fernando. Buenas tardes. Mucho gusto. Buenas tardes, Francisco. Soledad. La idea de la soledad es una ilusión. En el plano físico, el ser humano se halla con frecuencia menos solo cuando cree que está más solo. Charles Bitter. Charles Bitter, sí. ¿Quién quiere hacer un comentario al respecto? Dice, la idea de la soledad es una ilusión. Repite lo que ya leímos de Annie Besant. En el plano físico, el ser humano se halla con frecuencia menos solo cuando cree que está más solo. ¿Por qué? Voy a esperar que levanten la mano los que demoran en levantar la mano. Paula Catañi. A ver qué dice Paula Catañi.
Buenas noches, Fer, y a todos. Buenas noches, Paula. Cuando uno se siente solo, se va hacia adentro, se conecta, en ese caso, con Dios, con la enseñanza, y ahí no hay separación. Entonces, ¿y qué pasa cuando uno no está solo físicamente? Y generalmente está rodeado de muchas personas. Sí, pero hay una desconexión y hay esa conciencia de separación de la que venimos hablando desde ¿Por qué? esta regla. ¿Y por qué se produce eso? Creo que es ese estado de conciencia de poner la atención en lo externo, de no darte cuenta de esa unidad, que un poquito con lo que venís hablando, de vivir aislado y solo, pero no aislado de la gente. No sé si se entiende. Vamos a ver si alguien quiere agregar algo más. Tiene la mano levantada también Nora Manso. Yo pienso que a veces, aunque estemos con muchas personas, pero si hay una necesidad real interior, puede estar acompañado y no encontrar, sentirse solo igual. Y por el contrario, a veces estar solo y sentir esa compañía interna, ese contacto con tu ser, y entonces creo que es lo que dice con frecuencia menos solo que cuando se cree que estar solo, ¿sí? Porque has encontrado internamente esa compañía. Gracias. Levantó la mano también Sandra Enríquez. ¿Querías decir algo, Sandra? Yo estaba pensando en que se ve ese yo separado, no como una unidad. ¿A mira, haceme una oración completa porque no entiendo qué estás diciendo. Estás diciendo, tirando palabras aisladas y solas. Claro, que cuando uno cree hablando de aislado y solo. Que cuando uno cree que está solo es porque uno se ve como un yo separado del resto. Puede ser. A ver, estamos analizando esas palabras que tenemos en la diapositiva. En el plano físico, el ser humano se halla con frecuencia menos solo cuando cree que está más solo. Concéntrense en el punto que estamos. Si no, están hablando de otras cosas, están yéndose de temas. Bueno, los comentarios que hacía Paula Catani iban en esta dirección. Tiene la mano levantada Estela Vallejo. Veamos. Gracias, Fer. A mí me ocurre que muchas veces yo estoy sola y estoy tan metida dentro mío que yo no siento que esté sola. Yo siento, no siento la soledad. Y en otras oportunidades estoy rodeada de gente y hay un instante, me suele ocurrir, que yo siento la necesidad de meterme dentro mío, aunque esté con la gente, pero yo estoy dentro mío. Y estoy viviendo muy profundamente ese dentro mío. O sea, en eso son necesarios los momentos de soledad para estar con uno mismo, para conectarse con el propio ser. Porque cuando estamos rodeados de gente y estamos conversando o la atención está dirigida hacia afuera, estamos distraídos y fácilmente entramos en un estado de desconexión con el propio ser, y es en ese momento de desconexión donde uno empieza a sentir la soledad o cualquier tipo de inarmonía. Apartarse del mundo. Hay una etapa durante la cual el aspirante debe mantenerse aparte de la humanidad, debido a su debilidad, no a su fortaleza. Entonces, volviendo a este tema de, no obstante, permanece solo y aislado, también se puede interpretar en otros sentidos. Sobre todo en la era pasada, en la era de Piscis, se le aconsejaba al estudiante
o naturalmente la vida lo llevaba a alejarse del mundo. No precisamente, tal vez o necesariamente por su fortaleza interna, sino por la debilidad, y era una era negativa, una era pesada, una era materialista, la era de Piscis, y era necesario fortalecer la espiritualidad del estudiante. Entonces ocurría en la era pasada que la gente que buscaba o que tenía una aspiración interna, una aspiración espiritual, buscara el recluirse en monasterios, en cuevas, en ermitas o en Oriente, en un ashram, alejado del mundo externo, alejado del mundo material, alejado tal vez de alguna manera de las influencias del mundo de Maya, para desapegarse mentalmente de lo inferior, de lo más bajo, de lo negativo, y fortalecer las inclinaciones y las aspiraciones espirituales, reuniéndose tal vez con un grupo de personas que tuvieran los mismos intereses. Hoy en general esto es casi imposible, o se da muy poco, era algo propio de la era de Piscis, pero sí ocurre que cuando es factible el estudiante y tiene en su ciudad o en el lugar donde vive un grupo, como puede ser en nuestro caso el grupo de metafísica, el hecho de estar en contacto con tus compañeros, con el facilitador de metafísica, te ayuda a fortalecer las inclinaciones positivas, a desarrollar el estado de conciencia positivo. Muchas personas que se acercan a las actividades de metafísica por primera vez después de años de estudiar con libros o de años de búsqueda, una de las cosas que agradecen, que reconocen, que ven como una maravilla, es el encontrar personas que tengan los mismos intereses, personas con las que puedan conversar, por ejemplo, sobre estos asuntos. ¿Por qué? Porque les ayudan a fortalecer el positivismo, a ahondar en los estudios y en la comprensión de la enseñanza, entender cómo poner en práctica lo que habían leído en los libros o lo que habían escuchado en una actividad online, por ejemplo. ¿Alguien tiene una experiencia al respecto que quiera comentar? Pero Estela Vallejo es la única que levanta la mano, vamos. Y Damián Sorni. ¿Y los demás qué están? Dormidos hoy. Paula González. Bueno, a mí me ha pasado de irme solo con los libros de Connie y decir, pero ¿y cómo hago con esto? Y cuando encontré el grupo fue como decir, qué maravilla que pueda conversar de esto, no solo con el facilitador, sino con un compañero que esté en la misma onda, que te entienda cuando vos le decís algo negativo y te pueda corregir, o vos hacer lo mismo con el otro, y hablás como un idioma similar. Y entonces, bien, bueno, no es que llegamos a aislarnos del mundo, porque no. lo hacemos, pero al menos en un par de horas a la semana cuando vamos a la actividad, o algunos días cuando estamos en un congreso, y a veces algunas semanas cuando nos vamos de viaje a fin de año, como con el favor de Dios lo haremos este año, a Israel, a Tierra Santa. Entonces, de alguna manera estamos, si se quiere, aislados junto con un grupo de personas que tienen objetivos internos comunes. Y una misma sintonía, Fer, porque después cuando uno anda con sus amigos de la vida, del secundario y demás, que a mí me encanta compartir, y de golpe aparecen situaciones, y decís, bueno, pero no hables negativo, y no te entienden, y siguen hablando, y siguen decretando, vos por dentro te agarras así la cabeza. Y bueno, es el mundo. Y si uno no está fortalecido en su actitud positiva, cae. Cae en la negatividad de otros. Si uno no está fortalecido, por ejemplo, en su actitud de perdón, puede caer influenciado. Si uno no está fortalecido en su pureza de intención, en su desinterés,
puede caer en las redes de malla influenciado por esa gente negativa, escuchándolas todo el tiempo. Termina, y no solamente escuchándolas, por principio de vibración, no solo los pensamientos, los sentimientos se transmiten. Quien no está fortalecido en sus cualidades internas, fácilmente es arrastrado por el maya del mundo. Y es necesario y muy útil cuando uno lo tiene, contar con un grupo y con el facilitador y refugiarse en el grupo y en el facilitador como un medio también para desenvolver más rápidamente esas fortalezas internas. No hay forma más rápida de estudiar, de aprender la metafísica, que convivir con personas que viven de acuerdo con la enseñanza. Es la forma más rápida, porque se aprende por el ejemplo. En esta era en la que nos encontramos, como decíamos, es muy difícil, casi imposible, ni siquiera se recomienda el hecho de retirarse de las grandes ciudades para refugiarse en un monasterio o en un ashram tras las sierras, en Córdoba. No, para nada. Seguimos viviendo en nuestra casa, con nuestra familia, trabajando en la misma empresa, en la misma oficina, compartiendo con nuestros compañeros de trabajo. Pero esto lleva a que a veces la gente se queje, se lamente de la dificultad, del esfuerzo que hay que hacer para mantenerse positivo en medio de un ámbito a veces o aparentemente muy negativo. Dicen, ¿y qué hago con mi familia? ¿Cómo hago para ser positivo con la familia que tengo? ¿Cómo hago para ser positivo con los compañeros de trabajo, con el jefe que tengo, con los empleados que tengo? Pues bien, yo siempre les digo lo mismo. La familia, los compañeros de trabajo, el jefe, son tu gimnasio. Son las pesas que la vida te ha dado para que te ejercites en el positivismo. Cuando usted quiere desarrollar un físico fuerte, sacar músculos y va al gimnasio, usted sabe que cuanto más se ejercita y cuanto más pesadas son las pesas que levanta, más fuertes y más hinchados y pronunciados son los músculos. Pues lo mismo, los músculos de tu positivismo serán más fuertes, más poderosos, cuanto más negativo sea el ámbito en el cual has tenido que desarrollar ese positivismo. Así que no te quejes. Más bien da gracias. Además, si la vida te ha puesto ahí, es porque la vida entiende que tu fortaleza interior es capaz de superar eso, de superar ese entrenamiento. Ayudar a la humanidad. ¿Quién quiere leer? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Noemi Barchiesi. Ayudar a la humanidad. Cuando el ser humano se halla más allá del poder de sucumbir a la atracción del vicio, olvida sus horrores y repulsiones. Entonces, ha llegado a la etapa en la que debe pensar en el que necesita su ayuda y sus propias faltas del pasado lo harán capaz de ayudar a otros. Bien, tal vez en el pasado, como lo hablábamos en la era de Piscis, la gente se retiraba del mundo a orar, a meditar, a reunirse con otros que estuvieran también en la búsqueda en un monasterio o en un ashram para rezar, meditar y fortalecerse internamente y eventualmente un día, cuando se sintieran fuertes, ir a prestarle servicio a los demás. Ahora, no. Hay que prestar servicio desde el mismo comienzo. Hay que acostumbrar al estudiante a que ponga en práctica la caridad y la compasión desde el principio mismo, para que la motivación que lo lleva adelante a estudiar y a transitar la vivencia interna siempre sea
una motivación correcta, una motivación positiva, es decir, la compasión, el amor por los demás. Entonces, puede ser que al principio no esté capacitado para comunicar la enseñanza, pero siempre hay algo que puede hacer. Si no puede practicar la caridad a nivel mental, podrá practicar la caridad a nivel físico y ayudar, prestar servicio en lo que sea necesario, o a través de la oración, a través del decreto, a través de los tratamientos, siempre podrá prestar ayuda. Estela Vallejos, ¿querías decir algo? Sí, Fer, el servicio, a mí se me ocurre, mi experiencia es que el servicio es fundamental para nuestro crecimiento y para estar en contacto con el prójimo. La mejor manera de manifestar el amor es sirviendo, dándole al prójimo lo que pueda necesitar a la sociedad, a tu entorno, el servicio. El estudio de la enseñanza, si no va acompañado con el desenvolvimiento y el ejercicio de la compasión y la caridad a través del servicio, puede hacer que lo que de otra manera podría haber sido un transitar de una vivencia interna se convierta meramente, o sea meramente, un camino de superación personal, donde el estudiante busca la enseñanza para ver de qué manera se puede beneficiar, resolver sus situaciones personales, mejorar su calidad de vida, pero no hay un desenvolvimiento de ninguna conciencia crística, porque solamente está pensando en sí mismo, y lo único que está haciendo es fortalecer el sentimiento de separatividad. Entonces, desde el principio, y la mayoría de ustedes son facilitadores, hay que ocuparse de trabajar en el estudiante la compasión, la misericordia, la caridad, y creo que todo esto se puede realizar a través del servicio. El estudiante que no quiere prestar servicio, llega un momento donde no merece o no es conveniente que siga recibiendo más enseñanza. Entonces hay que velar por el hecho de que el estudiante, desde el comienzo mismo, colabore, ayude, sirva, y que esa colaboración y esa ayuda sea desinteresada. Y los matices de egoísmo y de interés personal que puede haber en su servicio vayan siendo transmutados y purificados a medida que surjan. Virginia Damario. Sí, me acordé en la adolescencia que yo tenía rechazo a ir a los velorios, a ver el cadáver, y bueno, y hace unos 13 años atrás tuve una secuencia de personas que desencarnaron que eran muy cercanos a mí, amigos, estudiantes de metafísica, y bueno, tuve coraje y por amor y por compasión fui, me encontré con eso, lo transmuté, hice el servicio de los desencarnados, el manto de Zadkiel le coloqué y me sentí muy bien realmente y pude liberarme de ese miedo de ver así un cadáver de cerca, superé, y también por la enseñanza del conocimiento de que no existía la muerte y todo ese proceso en que uno desencarna. Virginia, si uno se percata de que tiene rechazo, por ejemplo, como es el caso que vos estabas comentando, uno puede insistir en eso y no hacerlo una vez, sino seguir haciéndolo y generar un hábito positivo que radique de raíz ese rechazo. O sea, te invito a que lo sigas haciendo. Sí, sí, ya lo superé y ya no, la verdad que no tengo más nada negativo que siento en el momento en que estoy cerca. Me da algo bueno internamente, una liberación y también un cariño y un amor por ese ser y bueno, en ayudarlo a que desencarne
se libere de este plano físico, y a la gente también que está sufriendo al lado en esa situación. Y ante cualquier situación que pueda provocar un rechazo o aversión, recordemos que se condena el pecado, no al pecador. Se condena el error, no al que lo comete al error. La persona que comete un error, la persona que se ha caído, como Jesús en la vía santa también se cayó, necesita de nuestra oración, no de nuestra condenación. Iba a poner la foto, pero bueno. Ustedes no sé si recuerdan las imágenes que vimos al comienzo en el video de la tercera estación de la Vía Santa, la primera caída de Jesús. En ese lugar hoy en día hay una pequeña capilla. En la capilla hay una escultura que representa a Jesús que ha caído con la cruz a cuestas, y detrás de esa escultura hay una pintura muy bella y con un profundo significado. Hay una corte de ángeles. Y esa corte de ángeles que contemplan a Jesús caído, están orando, están rezando. Están orando o rezando para ayudarlo a que se levante y que siga adelante. Le están sosteniendo el concepto inmaculado. Cuando alguien comete un error y se cae, hay que, como los ángeles, si no se puede hacer otra cosa, como los ángeles, orar, decretar, sostenerle el concepto inmaculado para que se levante. Creo que es lo mismo que nos gustaría que hicieran los demás con nosotros si nos halláramos en esa situación. Los que condenan, los que critican y los que juzgan, generalmente critican, condenan y juzgan lo que no entienden, es decir, lo que no comprenden. Y como no lo comprenden, es muy probable que un día se encuentren haciendo lo mismo que hoy condenan. Y además de eso, en vez de actuar como ángeles, actúan como demonios. Entonces, no los critiques, ora por ellos, decreta. Él es un Buda en embrión. Bendigo tu Buda interior. Y hasta para los seres que han hecho lo peor, matar, asesinar, traficar drogas y tantas otras, cometer tantos otros delitos que dañan la vida no de uno, sino de decenas, de cientos de personas. A veces arruinan a toda una sociedad. Aún esas personas, si están en la encarnación, es porque hay un Cristo en evolución que algo puede aprender mientras se mantenga en la encarnación. De lo contrario, los señores del karma ya lo hubieran sacado de la encarnación. Entonces, esas personas, si no podemos ayudarlas de otra manera, al menos a través de los decretos, de los servicios y de los tratamientos, sosteniéndoles el concepto inmaculado de perfección, que dentro de ellos hay un Cristo encarnado. Hacer como los ángeles que vemos representados en esa capilla, en la tercera estación de la Vía Santa. Porque acuérdense, esto lo hemos visto, lo he visto más de una vez. Cuando los estudiantes cometen un error, tropiezan o se caen en la vivencia interna, por muy malos que sean, por muy negativos, por muy desgraciados que hayan
sido en las acciones que llevaron adelante, son unos santos al lado del que mata, del que roba, del que trafica drogas, del que lleva un país a la guerra, del que fabrica armas, etcétera, etcétera. Y a veces los que profesan o profesamos estudiar metafísica y tener como primer objetivo el desenvolver el positivismo, ni hablar las cualidades del rayo violeta, al hablar, con mucha facilidad, porque hablar aparentemente es gratis, no es gratis, dejamos mucho que desear, o dejan mucho que desear como ejemplos de compasión. Y el problema es que después usted ve que las mismas personas que tan libremente condenaban los errores de otros, poco tiempo después cometen los mismos o peores. Y ese va a ser un poco el argumento de la próxima actividad. Cuando analicemos la nota que el maestro Hilarión hace a esta quinta regla que estudiamos hoy, que estudiamos en la actividad anterior y en esta. Esto es una invitación a la comprensión. Recuerden, se condena el hecho, no al que lo hace. Y si usted no es jugador de fútbol, no está en primera división, como un fanático del fútbol podrá opinar de fútbol, pero ¿qué hace condenando a un futbolista? ¿Sí? Porque tuvo un mal desempeño, cuando usted en la cancha de fútbol no aguantaría 15 minutos. Lo hacemos porque hablar es aparentemente gratis, pero no es gratis. Mata todo sentimiento de separatividad, no obstante, permanece solo y aislado. Quinta regla, tiene dos aspectos. El primero, transmutar en nosotros los rechazos y los apegos, todos los sentimientos negativos que nos separan de los demás. Y el segundo aspecto es aprender a no depender de nada externo, solo de Dios en nosotros, para poder ser útiles en el trabajo de servicio a la humanidad. Les habló Fernando Candiotto desde la ciudad de Roma, en Italia. Los esperamos el próximo martes a las 19 horas de la República Argentina para continuar con nuestro estudio del libro Luz en el Sendero. Muy buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Buenas noches. Fernando. Buenas noches.